Saludos, reciban todos un fraternal saludo de parte de la Iglesia Luterana Príncipe de Paz en la ciudad de Orlando, Florida. Esperamos que este mensaje esté llegando mucho más allá de las fronteras de nuestra ciudad y estoy seguro que ustedes han estado enviando y compartiendo ese servicio de adoración que grabamos y compartimos con regularidad cada domingo para que todos seamos mutuamente edificados en este tiempo de pandemia que no nos permite poder estar aquí en la iglesia física para poder adorar, pero lo cual no quiere decir que no podamos juntarnos de forma virtual, aprovechando las técnicas de la moderna tecnología, de tal manera que juntos podamos compartir ese tiempo de adoración. Como siempre, quiero invitarlo a que comparte ese servicio con sus amigos, sus familiares, en sus redes sociales, de tal manera que la palabra avance más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar. Le dice el apóstol San Pablo cuando estaba en la cárcel de que aunque él esté preso en la cárcel, la palabra de Dios no está presa, sino que sigue fluyendo y expandiéndose. Yo creo que esa es una oportunidad que puede reflejar esa realidad. Hoy es el 10º domingo de Pentecostés, 9 de agosto. El año sigue avanzando a pasos agigantados, pero en todo caso el tiempo del Señor y podemos gozarnos en ese momento en que hacemos una pequeña pausa de toda nuestra rutina para adorar al Señor. Y les invito a que iniciemos este culto de adoración con el cántico de apertura que se titula Lo que respira, alabe al Señor. Vamos a continuar este tiempo de adoración con un tiempo de confesión y de absolución. Oremos. Todopoderoso Dios, tú penetras los corazones, conoces los deseos más íntimos. Purifícanos por medio de tu Espíritu Santo para que te podamos amar, adorar y glorificar como mereces. Te lo pedimos por medio de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Pueblo de Dios, Jesús nos mandó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Tomemos un breve momento de silencio para autoevaluarnos y para el examen de conciencia. Confesemos nuestros pecados contra Dios y contra nuestros prójimos. Digamos juntos: Santo Padre, confesamos que a menudo no vivimos ni nos conducimos como hijos tuyos, sino que nos vemos atrapados en las preocupaciones y distracciones de este mundo. También confesamos que no vivimos en la nueva vida que Cristo ganó para nosotros.
al levantarse con poder de la tumba, sino que nos quejamos y murmuramos contra ti. Perdónanos por este y otros males con los cuales te hemos ofendido, y ayúdanos a ser renovados en el espíritu de tu resurrección, para ser luz en medio de las tinieblas. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. La palabra de Dios dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios experimentara la muerte por todos. Cristo murió el Viernes Santo y al tercer día venció la tumba y se levantó de ella para nunca más morir. El poder de la muerte y el pecado han sido derrotados, y a causa de esa victoria, como ministro del Señor Jesucristo, llamado y ordenado, y por mandato de Él, les declaro el perdón completo de todos sus pecados, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a continuar ese tiempo de adoración con las lecturas bíblicas que servirán de guía para el mensaje de este día. La primera lectura la encontramos en Colosenses capítulo 2, versículos del 16 al 23. No permitan, pues, que nadie los juzgue por lo que comen o beben, o en relación con los días de fiesta, la luna nueva o los días de reposo. Todo esto no es más que una sombra de lo que está por venir, pero lo real y verdadero es Cristo. No permitan que los condenen esos que se ufanan de humildad, pero rinden culto a los ángeles. Los tales se meten en cosas que no han visto y están envanecidos en su razonamiento humano. No están unidos a la cabeza, que es quien nutre y une a todo el cuerpo mediante las coyunturas y ligamentos, y lo hace crecer en el crecimiento que da Dios. Si con Cristo ustedes han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué, como si vivieran en el mundo, se someten a sus preceptos? Les dicen: no tomes eso con tus manos, no pruebes aquello, y ni siquiera lo toques. Esos preceptos se ciñen a mandamientos y doctrinas humanas, y todas ellas son cosas que se destruyen con el uso. Sin duda, tales cosas pueden parecer sabias en cuanto a la religiosidad sumisa y el duro trato del cuerpo, pero no tienen ningún valor contra los apetitos humanos. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La segunda lectura la encontramos en Marcos, capítulo 2, versículo 23 y al capítulo 3, versículo 6. Un día de reposo, mientras Jesús pasaba por los sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar espigas a su paso. Entonces los fariseos le dijeron: fíjate, ¿por qué hacen estos en el día de reposo lo que no está permitido hacer? Jesús les respondió: ¿nunca leyeron lo que hizo David con sus acompañantes en aquella ocasión en que tuvieron hambre? Pues entró en la casa de Dios y comió los panes de la propiciación, que solo a los sacerdotes les es permitido comer, y hasta lo compartió con sus acompañantes. En aquel tiempo, Abiatar era el sumo sacerdote. También le dijo: el día de reposo se hizo por causa del género humano, y no el género humano por causa del día de reposo. De modo que el Hijo del Hombre es también Señor del día de reposo. Jesús volvió a visitar la sinagoga, y allí se encontró con un hombre que tenía su mano atrofiada. Algunos lo vigilaban para ver si sanaba al hombre en el día de reposo y así poder acusarlo. Jesús le dijo al hombre con la mano atrofiada: levántate y ponte en medio. A los demás les preguntó: ¿qué está permitido hacer
en los días de reposo? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o quitar la vida? Ellos guardaron silencio. Jesús los miró con enojo y tristeza al ver la dureza de sus corazones. Entonces dijo al hombre: extiende la mano. El hombre la extendió y su mano quedó sana. Tan pronto como los fariseos salieron, empezaron a conspirar con los herodianos para matar a Jesús. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que la gracia, la paz y la misericordia del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, ahora y siempre. Amén. Vamos a entrar en este tiempo de meditación en la palabra de Dios. Hemos terminado la serie anterior acerca de lo que era unirse a Jesús en su misión. Y en esta ocasión vamos a empezar una nueva pequeña serie en esta época de verano que he titulado Libertad o Legalismo. Libertad o legalismo. Y específicamente hoy voy a hablar del tema Jesús como Señor del sábado. Este tema es súper importante y quiero decirles anticipadamente que es un tema en verdad revolucionario dentro del pueblo judío y por eso he querido tocarlo. Pero el tema general tiene que ver con la libertad o el legalismo que podemos gozar en la vida cristiana y quiero estar subrayando tanto el Evangelio de Marcos como la epístola que se leyó de los Colosenses. Y quiero comenzar a decir de que la ley era súper importante en la vida del pueblo judío. Y quiero decirles de entrada que dentro de la mentalidad del pueblo israelita no había tal distinción como decir esas son leyes de asuntos civiles y esto es religioso. No había una separación como lo hablamos modernamente entre Estado e iglesia, Estado y religión. No existía esa división como hoy, que yo creo que la mayoría de nosotros creemos que no debe haber esa mezcla o esa confusión entre el Estado y la iglesia, y por eso es que los cristianos pueden apoyar cualquier partido político que les simpatice, que les guste, sin necesariamente decir de que eso es compatible con su religión, aunque eso puede obviamente guiar, los principios religiosos cristianos pueden guiar nuestras decisiones políticas, pero no puede haber un matrimonio entre la religión y la política. En el tiempo de Jesucristo no era así. En el tiempo de Jesucristo, tanto religión como Estado estaban inextricablemente unidos. Y los fariseos eran líderes religiosos, pero también eran líderes políticos. Hay que entender esta parte. Eran líderes religiosos y líderes políticos. Y ellos se consideraban guardianes de la ley. Ahora, déjeme decirle que ese asunto de la ley es de suprema importancia para el pueblo israelita, por muchas razones, pero una de las razones es que la ley dada por Moisés, más o menos hace unos 3.500, 3.800 años, en el monte Sinaí, y no estoy hablando solamente de los 10 mandamientos, sino de todos los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, fueron la columna vertebral de la formación del pueblo de Israel como nación, porque antes eran tribus esparcidas y no muy bien interconectadas, pero la ley vino a dar esa cohesión y esa unidad, y entonces la ley llegó a jugar un rol de capital importancia en la historia de Israel. Y esa ley fue siendo transmitida de generación en generación hasta el tiempo del Señor Jesucristo, hacía como unos 1500 años atrás que la ley había sido dada. Pero la ley, conforme era transmitida, era reinterpretada por los líderes. Y en este caso los fariseos se consideraban los guardianes de la ley, es decir, los que interpretaban correctamente la ley. Y entonces eran considerados en Israel como gente muy importante, gente paradigmática, ejemplar, etc. Eran gente importante. Y tomen en cuenta, y lo dije en uno de mis mensajes hace unas pocas semanas, no recuerdo hace cuánto, de que en el tiempo de Jesucristo, en la Palestina, el Israel en que Jesucristo vivió, que no había, óigalo bien, no había más de 3% de personas educadas.
no había más de 3% de personas que pudieran leer y escribir. Y entonces era un pequeño grupo selecto. En este caso los fariseos y los escribas jugaban un rol súper importante porque eran de los pocos que sabían leer y escribir y tenían la capacidad de interpretar la ley y por tanto eran considerados como algo muy importante dentro de la iglesia, dentro de la religión y el pueblo judío. Recordando, como dije, de que tanto religión como Estado estaban inextricablemente unidos y ellos se consideraban por tanto guardianes de la ley. Ellos eran los que podían dar la interpretación correcta de la ley. Y de repente aparece este individuo que conocemos como Jesús. Jesús no viene de ninguna familia aristócrata, no viene de ninguna familia importante. Es un individuo que nace y crece en un lugar campesino, pobre, sin mayor educación, el área donde vivió Jesucristo, y de repente él se pone a interpretar la ley. Póngase a pensar, él se pone a interpretar la ley y le da giros que a los fariseos no les gusta. Y entonces el evangelio que Jesucristo trae no es una ley, debemos decir con claridad. El evangelio no es una ley. La palabra evangelio es la buena noticia y es la buena noticia de cómo Dios se reconcilia con la humanidad. Y entonces el evangelio surge en un contexto de polémica, en un contexto de lucha y discusión, porque los fariseos, que los puse aquí brevemente abajito, la luz creo que no permite ver con claridad, pero son unas imágenes tomadas de la película La Pasión de Mel Gibson. Esos fariseos, considerados los guardianes de la ley, confrontan a Jesucristo porque Jesucristo empieza a interpretar la ley, o si queremos decirlo, comienza a reinterpretar la ley. Y entonces el evangelio, o sea, el mensaje de paz y de reconciliación que trae Jesucristo, surge en ese contexto polémico contra los intérpretes de la ley. Y eso va a llegar a dejar una marca indeleble, una marca profunda en la historia del cristianismo, la lucha entre la ley judía y el evangelio, que no debería haber sido así, porque como veremos en otros sermones más adelante, el apóstol Pablo trata de poner la correcta relación de la ley y el evangelio. Pero por el momento Jesucristo se presenta como un nuevo intérprete de la ley y déjeme usar esa palabra, él tiene la osadía, se atreve, tiene el atrevimiento, la osadía de darle un nuevo giro a la ley que se enfoca en sí mismo. Esto es, mis hermanos y hermanas que me escuchan, amigos y amigas, es algo inaudito, es algo nunca visto, nunca oído, que este individuo llamado Jesús de Nazaret tiene la osadía de reinterpretar la ley a la luz de su propia persona. Y él se declara entonces Señor. Esa palabra Señor es de crucial importancia, ya voy a hablar de ella. Es superior a la ley de los israelitas. Permítame leer aquí lo que ya acabamos de leer. Dice que Jesucristo un día de reposo pasaba por los sembrados y sus discípulos comenzaron a arrancar espigas a su paso. Entonces los fariseos, los guardianes de la ley, le dijeron, fíjate, ¿por qué hacen esto en el día de reposo? Buena pregunta. Era día de reposo y era un día súper sagrado para el pueblo judío, en donde toda actividad se debía paralizar. Déjeme decirle que esos guardianes de la ley habían inventado unas 360 cosas que no se debían hacer el sábado. Póngase a pensar, interpretando la ley que uno debe descansar el sábado, empiezan a agregar un montón de ingredientes y enumeran hasta 360 detalles que usted no puede hacer el sábado. Y uno de ellos era ir a recoger espigas a los campos. Un sábado no se podía hacer. Y entonces le reclaman a Jesús, ¿por qué permites que tus discípulos hagan esto que no está permitido? Ahora, seamos claros. La ley del Antiguo Testamento dada a Moisés no prohíbe esto. Es la interpretación, es uno de esos 360 submandamientos de los guardianes de la ley que dicen que no se debe recoger espigas en el día de reposo. Y Jesucristo les da una lección magistral. Les cuenta la historia de David. Dice que David, cuando andaba huyendo del rey David, pasó por el templo, el lugar más sagrado para los judíos, pasó por el templo
y tomó de los panes sagrados que habían allí. Pónganse a pensar la osadía y el atrevimiento de David, tal y como lo está haciendo Jesús en esta imagen. Porque tomó de los panes sagrados que no está permitido comer a gente común, solamente a los sacerdotes. Y dice que no solamente tomó, sino que lo compartió con sus compañeros, que en verdad tanto David como su gente eran considerados bandoleros, porque él todavía no era rey en ese tiempo. Él andaba huyendo de David, huyendo de Saúl, el verdadero rey. Y entonces él era como un bandolero, un grupo de bandidos que andaban de un lugar para otro, y tiene el atrevimiento de ir al templo y agarrar el pan de la proposición. Voy a poner un ejemplo un poquito más contemporáneo. Es como si alguien con hambre viniera a la sacristía de la iglesia y tomara las hostias y las empezara a comer porque tiene hambre. No porque estamos consagrándola como el cuerpo y la sangre de Jesús, sino porque tiene hambre, se come las hostias o se toma el vino, lo cual ha sucedido históricamente. Pero es como un atrevimiento, ¿no? Es un atrevimiento. Y entonces Jesús dice de que eso está permitido y empieza a sacar la conclusión, la nueva interpretación que él le da a la ley. Y dice, el día de reposo se hizo por causa del género humano y no el género humano por causa del día de reposo. ¿Qué está diciendo Jesucristo acá? Él tiene la osadía de darle la correcta interpretación a la ley y decir de que es más importante la vida humana que los mandamientos legales. Es más importante la misericordia, la bondad, el ayudar al prójimo que guardar un mandamiento. La vida humana está por encima, porque dice aquí claramente que el día de reposo no se hizo por causa del género humano, sino a la inversa. Dios acomoda, beneficia al ser humano con ciertas leyes. Y luego da la estocada final. De modo que el Hijo del Hombre, o sea, el mismo Señor Jesucristo, es también Señor del día de reposo. Wow. Esto, amigos y amigas que me escuchan, es de lo más atrevido que Jesús pudo haber dicho. Yo sé que para usted y para mí, que vivimos 2000 años después de este evento, esto no nos suena tan difícil de entender, porque sabemos que Jesús es Señor, nuestro Dios, la segunda persona de la Trinidad, que murió por nuestros pecados, así que eso no nos afecta a nosotros. Pero en aquel entonces en que Jesús ni siquiera había manifestado su poder y su gloria, no había resucitado de los muertos y al contrario va a terminar colgado en una cruz. Para la mayoría de las personas, Él es un simple ser humano, otro vagabundo al igual que David, y Él dice que Él es Señor del día de reposo. La palabra Señor. Para nosotros Señor se vuelve una palabra un poco general. Incluso a mí me enseñaron que si mi papá me llamaba para hacer algo, yo decía, sí Señor, no Señor, o al señor director de la escuela, o a cualquier persona, uno le daba esa forma de responder. Pero la palabra Señor aquí en la Biblia y en ese pasaje, óigalo bien, es Yahweh, es Dios, es Yahvé, el Dios de la historia de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Solo a Él se le llamaba Señor. Y Jesús dice, yo soy Señor del día de reposo. Esas palabras son osadas, son atrevidas y nos enseñan que Jesús tiene toda la autoridad. Le da una nueva interpretación a la ley y lo pone en acción inmediatamente en ese contexto, porque ahora le sana la mano a un individuo. Ahora, note que el texto bíblico dice claramente de que lo hizo en día sábado. Lo hizo en día sábado, es decir, el texto sigue polemizando con el día de reposo. De hecho, la palabra sábado en hebreo es Shabbat, y Shabbat significa descansar, y por eso se le llama el día de reposo, el día Shabbat. Y entonces Jesucristo sana a un hombre que tiene la mano atrofiada, pero lo interesante del caso no es el milagro, que de por sí lo es, sino la polémica que desata, porque dice aquí que los fariseos estaban echándole el ojo a Jesús para ver si lo curaba en día sábado, lo cual en efecto hace, pero antes de hacerlo les hace una pregunta punzante, una pregunta penetrante. Dice, ¿qué está permitido hacer en los días de reposo? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o quitar la vida? Y ellos no dijeron nada.
Para ellos era más importante el día sábado, el mandamiento, la ley. Para ellos es más importante el objeto, no la vida humana. Pero Jesucristo va a enfocarse en la misericordia, en hacer el bien, en la sanidad, sin importar el día, porque Él es Señor, Él está por encima de ese día sábado. Y así somos nosotros. Yo creo que existen iglesias y grupos religiosos en donde se enfatiza más la ley, las normas, que uno para ser cristiano debe hacer esto y lo otro, y dejar de hacer esto y lo otro. Hay iglesias donde, por ejemplo, solo para ilustrar, si la mujer llega con pantalones o llega pintada o no se usa un piano o un órgano, eso es pecado. Y empiezan a poner una serie de normas y de leyes que enfocan la forma y no al ser humano, no la misericordia. Y así somos muchas veces nosotros, levantamos el dedo acusador porque nos interesan más los objetos más que la persona humana. Eso me recuerda a aquel individuo que llama con urgencia a los doctores de emergencia y dice: doctor, un amigo se ha tragado el sacacorchos cuando estábamos a punto de cenar. Y dice el doctor: ¿pero qué han hecho entonces? Tuvimos que abrir la botella con un tenedor. Póngase a pensar. Se está muriendo el amigo, pero es más importante abrir la botella con un tenedor. Muchas veces nos enfocamos más en los objetos y en las leyes que en la persona. Y Jesucristo dice que está permitido. Dice que los miró con enojo y tristeza al ver la dureza de sus corazones. Jesucristo se pone triste al ver lo que está sucediendo. Yo creo que todo esto nos enseña cosas bien básicas que hemos venido enseñando en nuestra iglesia, que es la distinción entre ley y evangelio. La ley, mis hermanos, para resumir, es como un espejo. Se lo puede ver aquí en la imagen. Es como un espejo que nos hace ver nuestro pecado. Pablo mismo dice en Romanos 7 que yo no conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Porque la ley no me ayuda a conocer a Dios. La ley me señala mi pecado, porque cuando me dice ama a tu prójimo como a ti mismo, yo digo caramba, pero hay muchos prójimos que yo en verdad no amo. Hay prójimos que me caen mal. Hay prójimos que yo daría las gracias si se van a la tumba o si se van del vecindario, porque tenemos polémicas y luchas. Hay unos prójimos con los que nos llevamos bien y qué fácil es amar a los amigos, la familia, aquellos que confían en nosotros o que comparten nuestros ideales. Pero amar a ciertos prójimos es muy difícil. Amar a Dios, la gente se ufana pensando que ama a Dios, pero ninguno de nosotros puede amar a Dios con toda su mente, con todo su corazón, con todo su espíritu, con toda su alma, porque somos pecadores. La ley nos invita a recordar que somos pecadores, pero el evangelio, por contraste, nos recuerda que Cristo nos ha liberado de la ley para que podamos amar a Dios en verdad. Y entonces al haber sido redimidos por la gracia de Jesucristo, es que podemos usar la ley no como un yugo, sino como una guía que nos ayude a entender los propósitos y la voluntad de Dios. Por tanto, Cristo nos hace libres de la ley, libres de la ley. Y esto nos recuerda lo que está diciendo la carta a los Colosenses. En la carta a los Colosenses, que creo que se relaciona muy directamente con este pasaje, dice: no permitan que nadie los juzgue. No permitan que nadie los juzgue por lo que comen, por lo que beben, por los días de fiesta, por los días de reposo, por los días de luna nueva, porque todos nosotros tenemos la tendencia a decir que para ser cristiano usted debe dejar de hacer esto, dejar de hacer lo otro, no puede ir al cine, no puede vestirse así, no puede hacer lo otro, y empezamos a poner una serie de normas y reglamentos a la usanza de los fariseos, que habían inventado 360 cosas que no podían hacer en día de reposo. Dice aquí el apóstol San Pablo que nadie los juzgue por lo que ustedes hacen, porque Dios también nos da la libertad de conciencia. No permitan, dice más adelante en el versículo 18, no permitan que los condenen esos que se ufanan de humildad. Porque el que le dice a usted, si usted es cristiano, no puede hacer esto y debe hacer lo otro, él se ufana. Ufanar significa creerse. Él se siente superior porque él supuestamente sí lo cumple, en cambio aquel es inferior porque no llega a mi nivel de espiritualidad. No permitan que nadie los condene con sus razonamientos humanos.
Un poquito más adelante dice, no se sometan a esos preceptos de tradición humana, porque nosotros somos libres en Jesucristo. Nosotros hemos sido liberados de la condenación de la ley y ahora nosotros vivimos en la gracia de Jesucristo, porque Él muere en la cruz, da su vida por nosotros y nos restaura para una correcta relación con Dios y con nuestro prójimo. Así que aquellos que nos quieren atar a las leyes, debemos recordarles de que en Cristo nosotros somos libres. Y como somos libres, Él nos mantiene en esa libertad y nos permite poder ejercer criterios de sabiduría conforme aparecen las cosas. Dios quiere que cada uno de nosotros aprenda a vivir en Cristo. Esa frase es muy paulina, aparece en todas las cartas de Pablo, que nosotros estamos en Cristo. Ya no estamos bajo la ley, estamos en la esfera de salvación de la cruz. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esa es la gran diferencia entre los que vivimos en la libertad que Cristo nos trajo y los que todavía se someten a las leyes. Por tanto, mis hermanos, a la pregunta que decíamos, libertad o legalismo, debemos optar por la libertad, porque dice que la verdad nos hará libres. Y si el Hijo nos libertara, nosotros gozaremos de esa vida total que Dios nos dio. Así que quiera Dios que, recordando que Jesús es Señor, Dios del sábado, al unirnos a Él por la fe y al haber sido unidos por Él en el bautismo y en la Santa Comunión, podemos gozar de la verdadera libertad que solo Cristo nos da. Y por eso nos invita a amarlo con genuino corazón. Y ahora que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y mentes en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y vamos a cantar precisamente un cántico tradicional muy bonito que se titula Amarte solo a ti, Señor. 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 Y hacer tu voluntad. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar. Confiar tan solo en ti, Señor. Confiar tan solo en ti, Señor. Confiar tan solo en ti, Señor. Y hacer tu voluntad. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar.
Vamos a hacer pública confesión de nuestra fe utilizando las palabras del credo apostólico. Es una forma en que resumidamente la Iglesia ha proclamado cuáles son sus enseñanzas principales. Digamos, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Vamos a continuar con un tiempo de oración y después de cada petición que yo termine diciendo, Señor, en tu bondad, pido que ustedes puedan responder donde quiera que se encuentren con el estribillo, escucha nuestra oración. Oremos. Padre bendito, te damos gracias por tu infinita compasión para con nosotros, pobres pecadores. De forma especial te damos gracias por la libertad que nos has traído a través de Jesucristo, de tal manera que ya no estamos bajo el yugo de la ley, la cual nos condenaba, sino que estamos bajo la cruz de Cristo, que nos da la verdadera libertad. Ayúdanos a ser fieles a esta libertad para dar testimonio al mundo de tu amor salvador. Señor, en tu bondad, escucha nuestra oración. Bendice de forma especial a nuestra iglesia Príncipe de Paz, Prince of Peace, para que, guiados por tu palabra y por tu Espíritu Santo, podamos ser fieles al llamamiento que nos has hecho de ser luz en medio de las tinieblas. Fortalece la obra social que realizamos para servir a los más necesitados de nuestra comunidad, para que mediante nuestras palabras y obras podamos dar testimonio al mundo de tu Evangelio Salvador. Señor, en tu bondad, escucha nuestra oración. Haz también que prevalezcan el amor fraternal, la sinceridad en el trato de unos con otros y el apoyo mutuo para que experimentemos tu presencia en medio de nosotros. Aleja todo intento de división o contención o cualquier sentimiento de celo o contienda. Llénanos de tu amor y perdón para perdonar a los que nos han ofendido. Señor, en tu bondad, escucha nuestra oración. Señor Jesucristo, oye nuestras plegarias a favor de todos aquellos que pasan por problemas físicos, problemas de salud, por los que batallan con enfermedades crónicas, por los que se preparan o se recuperan de alguna operación y por todos los que sufren de ansiedad, depresión, soledad, rechazo y abandono. De forma especial recordamos a nuestros conocidos, amigos y familiares a quien mencionamos delante de ti en este momento de silencio. Señor, en tu bondad, escucha nuestra oración. Dios Santo, tú eres el creador y el sustentador de toda la creación. Protégenos de desastres naturales y de mal clima. Guárdanos también de guerras y de ataques terroristas. Protege a nuestros gobernantes y dale sabiduría para que nos gobiernen según las leyes justas, guiados por la verdad y la justicia. Bendice de forma especial a las naciones donde hay guerra y destrucción, especialmente Siria, Irak, Afganistán y Pakistán. Usa a tu iglesia alrededor del mundo para llevarles ayuda y alivio en su duro y difícil peregrinaje. Señor, en tu bondad, escucha nuestra oración. Te damos gracias, oh Señor, por todos los santos que ahora gozan de tu presencia delante de tu trono de gloria, y te pedimos que nos preserves en la fe y en la esperanza hasta el día en que nos llames a unirnos con ellos en el cielo, donde contemplaremos con perfecto gozo al Cordero
que fue inmolado por nosotros y por cuya sangre hoy gozamos de perdón y salvación. Porque Él vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y hemos concluido formalmente este tiempo de adoración y esperamos que todo lo que hemos hecho, con todas las limitaciones que experimentamos todos, haya sido de edificación y de ayuda. Como siempre, lo animo a que comparta este video entre sus amigos, familiares, las redes sociales, y lo haga llegar a personas que de otra manera su servidor jamás podría alcanzar, pero es una oportunidad para que el Evangelio avance y siga creciendo. No tenemos mayores anuncios, ya que, como saben, la iglesia sigue limitada en la oportunidad de ofrecer culto de adoración, aunque seguimos trabajando. El comité de apertura que hemos formado, somos unos 14 miembros de las 3 congregaciones que se reúnen aquí en Prince of Peace, Príncipe de Paz, y los domingos nos reunimos y estamos visualizando una apertura o reapertura de la iglesia de forma escalonada y de forma parcial. Seguiré escuchando de esto en los próximos domingos. Seguimos trabajando. Solo quiero manifestarles de que no estamos de brazos cruzados viendo a ver qué pasa y solamente orando, lo cual estamos haciendo también, pero tenemos ese comité que sigue investigando, sigue trabajando. Tenemos médicos, tenemos enfermeras y otros profesionales que están visualizando de qué forma podemos escalonar la apertura de la iglesia. Igualmente quiero seguir ofreciendo la oportunidad de tener el tiempo de Santa Comunión, la Santa Eucaristía, por medio de Zoom, ya que no nos podemos reunir acá, pero es un alimento espiritual por medio del cual Cristo nos ofrece su cuerpo y su sangre para el perdón de nuestros pecados, tal y como Él dijo: esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, y queremos ofrecerlo de forma virtual, donde los participantes se unen en la plataforma Zoom, cada uno con su pan y su vino, el cual puede conseguir fácilmente en cualquier supermercado, y su servidor los guiará en un tiempo de confesión y absolución, una lectura bíblica y luego el partimiento del pan o del sacramento. Así que esté pendiente de esos detalles. Sigo animándolos para que hagan llamadas entre ustedes. Usted conoce amigos y familiares que no se han podido congregar al igual que nosotros, así que llámelos, esté pendiente, y si usted sabe de alguna necesidad pastoral que deba ser cubierta, no dude en hacérmelo saber, de tal manera que de alguna forma, lo más pronto posible, podamos hacernos presente para ayudar a cualquier persona que se encuentre necesitada. Seguimos recibiendo ofrendas para la distribución de útiles escolares. El ciclo escolar comienza en 2 semanas aquí, 3 semanas, creo que es el 21 de agosto que comienza el año escolar, y créanme que hay mucha necesidad porque el impacto del coronavirus ha hecho que haya mucha pérdida de trabajo, el desempleo se ha incrementado y muchos padres no tienen cómo pagar la renta de su casa, no tienen cómo comprar útiles escolares. Y se los digo porque aquí, como pastor, que todavía seguimos operando en la oficina, vienen a tocar la puerta con cierta frecuencia para buscar algún tipo de ayuda. Si usted quiere hacer una ofrenda para la distribución de útiles, aunque ya la hicimos propiamente dicho, seguimos recolectando útiles para llevarlos a las diferentes escuelas de nuestra comunidad. E igualmente seguimos haciendo máscaras. Contacte a nuestra diaconisa. Hemos distribuido más de 1,500 máscaras, y solamente en el día de distribución de útiles escolares distribuimos más de 700 máscaras para niños específicamente. Nos pasó esto gracioso, chistoso, pues que a cada vehículo se nos acercábamos para darle máscaras, y habían niños, por supuesto, que venían por útiles escolares, y un niño preguntó si teníamos una máscara de Pikachu o de Spider-Man.
Y nosotros le ofrecimos otra máscara y él decía que si no era de Pikachu o de Spider-Man, no quería la máscara. Y no la recogió. Y nos hizo gracia ver cómo son los niños, ¿verdad? Eso en verdad no nos ofendió, sino que nos hizo reír. Pero para que usted vea la necesidad que hay y seguimos trabajando en la provisión de todas estas necesidades hasta donde el Señor nos lo permita. Por eso seguimos insistiendo que usted siga siendo fiel con sus diezmos y ofrendas. Usted puede hacerlo de forma digital en nuestra página de internet que siempre aparece allí y es la forma más segura y rápida, pero igualmente usted puede mandar por correo regular un sobre con su ofrenda o puede venir directamente a la oficina porque estamos operando dentro de la oficina administrativa, así que usted puede pasar por aquí y me da la oportunidad de conversar con usted. Quiero decirle que una de nuestros miembros, cuyo nombre no voy a mencionar, pero ella vino, creo que fue antier que hablé con ella y me sorprendió verla porque en todo el tiempo de la pandemia, 4 meses no la había visto y bueno, conversamos y la pasamos, fue un tiempo muy bonito y al final me dijo, pastor, aquí vengo para dejar mi ofrenda y sacó como 15 sobres con un cheque y me dijo, aquí está, esa es mi ofrenda para el Señor. Y me llenó de gozo porque obviamente me hace ver la fidelidad del pueblo de Dios. Ella no había podido venir a la iglesia, pero ahí iba escribiendo su cheque y lo ponía en su sobre de ofrenda. No lo había podido enviar, pero un día vino con ese bultito de sobres para nuestra congregación y es una forma en que la iglesia puede seguir sirviendo a la comunidad. Vamos a cantar la doxología para ese tiempo de despedirnos. La doxología es el cántico de adoración a la Santísima Trinidad. Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, y al eterno Consolador, unidos todos alaban. Y ahora recibimos la bendición de Dios Todopoderoso. Que el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti. El Señor vuelva los ojos de su favor hacia ti y te conceda la paz. Que la paz de Cristo quede con cada uno de ustedes a lo largo de esta semana. Nos vemos pronto.